¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no subía ningún nuevo vídeo. Bueno, espero que esto os resulte de interés. Sí que es verdad que como me consta que hay muchísimos vídeos subidos en este canal que yo creo que podéis ver y podéis volver a ver y seguir aprendiendo, pues tampoco tenía tantísimas prisas por volver a las cámaras. Pero me ha parecido un tema digno de mencionar y yo creo que ya va siendo hora. Bien, bueno, como sabéis, ¿no? El trabajo de la psicobiografía o el trabajar a través de este método de la psicobiografía lo que hace para los profesionales de la psicología es abrirnos una ventana enorme a través de la cual pues, podemos observar y podemos aprender más acerca de la psicología humana. A través del estudio precisamente pues de figuras casi siempre son muy reconocidas a nivel histórico, pues lo que hacemos los psicólogos es de alguna manera pues revisar, reaprender e incluso rehacer los modelos teóricos explicativos que ya existen o, como digo, pues incluso no solamente rehacer, sino crear a lo mejor nuevas teorías que nos sigan enriqueciendo y ampliando el conocimiento acerca de la psique, ¿verdad? De la personalidad o de la psicología del ser humano. Bien, pues hoy me quiero detener en un aspecto que para mí siempre ha sido crucial, aunque apenas lo he mencionado en este canal, que es el sentido vital. Y decía hace muy poquito una profesora y psiquiatra española, Maribel Rodríguez, que no tenemos que confundir el propósito, quizá una palabra que a día de hoy se escucha muchísimo, con el sentido de la vida. Voy a hacer una pequeña distinción primero antes de meterme en harina. Por una parte está el propósito. El propósito tiene que ver con esas metas pues, personales o incluso profesionales que muchas veces no tienen por qué estar alineadas con el sentido. Yo puedo querer ser muy exitosa en las redes sociales o conseguir mucho dinero a nivel, ¿no?, de propósito, digamos, sin embargo sentirme totalmente carente de sentido, ¿no? No encontrarle sentido a la vida más allá de eso. Bien, ¿por qué? Porque el sentido está o tiene más que ver con los valores que a mí me mueven y que son valores que trascienden mi egocentrismo, van más allá de mí, de alguna manera es como que me hacen salir de mí. Y su eje vertebrador siempre va a ser el amor. O sea que no tiene nada que ver propósito con sentido. Eso sí, lo ideal que sería pues que el propósito estuviese alineado también con el sentido. Bien, y ahora me centro en el sentido de la vida. El gran autor acerca del sentido, seguramente que muchos lo conocéis, es Viktor Frankl. A lo mejor habéis leído su libro El hombre en busca de sentido, tiene otros libros que también os recomiendo exhaustivamente, pero este autor lo que dice e insiste es que efectivamente, como yo comentaba antes, se trata de contar con una serie de valores que me muevan más allá de mí, es decir, que me saquen de ese egocentrismo de mí mismo y siempre movidos por el amor. Y él nos ayuda, y esto creo que es fundamental para que entendamos también el fondo de su teoría, él nos ayuda a encontrar o a descubrir, que es como él explica siempre esta teoría, a descubrir el sentido a través de tres grupos de valores. Por una parte habla de los valores creativos, los valores pues, de acción, donde yo realizo alguna actividad significativa para mí, incluso mi propio trabajo. Por otra parte estarían los valores vivenciales. Los valores vivenciales tienen que ver con los momentos, los encuentros que yo tengo con otras personas y que a mí me remueven igual que a la otra persona le remueven emocionalmente, siempre para bien, claro. Y por último estarían los valores de actitud. Ahí podemos meter pues, la humildad, por ejemplo, podemos hablar de persistencia, podemos hablar de gratitud, es decir, valores que tienen que ver con nuestra actitud hacia el mundo, hacia nosotros mismos también, por supuesto, y hacia los demás. Bien, ¿qué es lo que yo encuentro de esta teoría en el compositor Beethoven? Es decir, ¿cómo podemos aplicar esta teoría a una persona en particular? También os invito a que la apliquéis a vosotros mismos, como es lógico, ¿no? Bueno, pues yo lo que encuentro aquí es que hay cierta alineación entre el propósito de Beethoven y el sentido de su vida. Fijaos, cuando yo leía en los documentos, en el diario, en las cartas, sobre todo, cuál era la intención principal de Beethoven en esta vida, él hablaba del propósito en líneas generales, que era el convertirse en un gran compositor, es decir, no solamente ser buen músico, sino ser un gran compositor. Esto, si lo aislamos, podríamos pensar que es un propósito sin más y que, bueno, pues es bastante
egocéntrico, tiene que ver quizá con la fama, con el éxito. Sin embargo, si seguimos leyendo, si seguimos viendo otras cartas, si conocemos su diario y su historia y lo ponemos todo en contexto, lo que sabemos es que Beethoven quiere ser un gran compositor no por el hecho de adquirir fama, ni por ser reconocido, ni colocado en un altar, ¿no? Como estaban quizá otros compositores anteriores, como por ejemplo Händel o Bach, sino que lo que él quiere o cree que tiene que hacer es usar un don que ha recibido, que es ese talento musical, y ponerlo al servicio de la humanidad. Esto que suena muy rimbombante y a lo mejor demasiado romanticón, ¿no?, propio de la época, es en realidad lo que él quiere hacer, y que lo podemos bajar un poco a tierra y explicarlo de otra forma, ¿no? Pero en realidad es: yo sé hacer esto, yo sé hacer música, esto tengo que compartirlo con los demás, ¿no? Entonces sí que hay quizá una trascendencia, porque es más allá de lo que a mí me apetece, de cómo yo quiero quedar frente a los demás, sino quiero usar esto, que para mí tiene mucho significado y mucho valor, para también disfrute de los demás. Ahí está, digamos, ese sentido de Beethoven. Podría hablaros de los sentidos de actitud de Beethoven, por ejemplo la gratitud, ¿no?, o la persistencia, una persona que era muy responsable con su trabajo. Puedo hablaros también de esos valores creativos o de creación. Obviamente, ser compositor, ser músico, para él era prácticamente toda su vida, el cómo compartía esa música con los demás, a veces incluso pues para consolar o para comunicarse con personas cuando él pues no encontraba las palabras. Y también, por último, esos valores vivenciales. Beethoven tiene grandes momentos y bonitos encuentros con amistades, con quien él, bueno, pues disfruta muchísimo, él aporta todo lo que tiene a esas amistades, y esas amistades también hacen lo mismo con él, pues su gran amigo Amenda, por ejemplo, o cuando, como os decía, usa la música para consolar a una amiga ante la pérdida de sus hijos. Ahí está, de hecho, integrando los valores vivenciales con los valores de actitud y con los valores de creación. Por tanto, así como conclusión, si aplicamos esta idea del sentido que explica Viktor Frankl a la vida de Beethoven, pues diríamos que el propósito de Beethoven y el sentido de vida de Beethoven estaban muy alineados, y que él fue capaz, a través de su música, de compartir su música, trascender ese egocentrismo. Espero que os haya resultado interesante esta reflexión sobre el sentido de la vida y sobre la historia de Beethoven. Podría hablar largo y tendido, igual que lo podríamos hacer sobre otras figuras históricas, pero también me apetece y os invito, ¿no?, a que después de escuchar este pequeño vídeo pues podáis también plantearos en vuestra vida dónde está el propósito, dónde está el sentido, si están alineados, si no. Eso sí, sin abrumarse, porque el sentido de la vida a veces lo pensamos como algo muy grande, como una sola dirección, un solo significado vital, y sin embargo Viktor Frankl es muy claro con esto. Se trata de encontrar sentido muchas veces en lo más cotidiano del día a día, en situaciones muy específicas, por tanto al final son como pequeños sentidos. Así que nadie se abrume con la idea de buscar el gran sentido o descubrirlo, sino que al menos os invito a plantearos y reflexionar acerca de vuestros sentidos vitales del día a día. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.